Este hombre tocaba frecuentemente su nariz con las manos sucias y 10 años después los médicos hicieron un descubrimiento que le cambió la vida por completa. Juan siempre había sido un hombre sencillo. A sus 40 años, llevaba una vida tranquila en un pequeño pueblo, dedicado a su trabajo como contador, un oficio que cumplía con disciplina, aunque sin mucha pasión. Pero había algo que lo llenaba de alegría cada vez que llegaba a casa, su jardín. Ese rincón de tierra era su refugio, el lugar donde realmente sentía que podía ser él mismo, y con el tiempo se había convertido en una especie de obsesión. Plantaba rosales, margaritas, begonias, y cada estación la aprovechaba para sembrar algo nuevo. Para él, el contacto con la tierra, el olor de las flores, y el simple hecho de ver crecer las plantas bajo su cuidado le daban una paz que nada más podía igualar. Sin embargo, Juan tenía una costumbre peculiar, casi automática. Cada vez que algo le picaba, especialmente la nariz, se la rascaba sin pensarlo 2 veces, incluso cuando estaba trabajando en su jardín con las manos cubiertas de tierra. A veces sus amigos y vecinos, al verlo rascarse la nariz con las manos llenas de tierra, le decían en broma que iba a enraizarse ahí. Pero él solo reía y seguía trabajando, sin darle importancia. No tenía miedo a ensuciarse ni a tocarse el rostro con las manos llenas de tierra. Esa era, para él, la esencia de estar en su jardín, el contacto directo con la naturaleza. Un día, en una de sus visitas al mercado de plantas, Juan encontró una flor diferente, una que nunca había visto antes. Era de un color rojo intenso y tenía una fragancia particular que lo cautivó. El vendedor le explicó que era una planta exótica, aunque no especificó de dónde venía. La flor tenía un precio elevado, pero Juan decidió que valía la pena. Estaba emocionado por tener algo tan especial en su colección de plantas y no podía esperar a llegar a casa para plantarla. Aquella tarde, pasó horas trabajando en su jardín, tocando la tierra, acomodando la planta nueva y asegurándose de que estuviera en el lugar perfecto. En algún momento, sin darse cuenta, se llevó la mano a la nariz mientras manipulaba la planta. Fue un gesto tan habitual y rápido que no le dio la menor importancia. Pasaron unos días y, una tarde, al mirarse en el espejo, notó algo extraño, una pequeña mancha rojiza en la punta de su nariz. No le dio mucha importancia y pensó que tal vez era una irritación común o una reacción alérgica. Pero la mancha comenzó a crecer y a ponerse más roja. Con el tiempo, la piel se infló y le dolía ligeramente al tacto. Juan pensó que se trataba de una picadura de insecto o alguna irritación por el sol, algo pasajero, y decidió no alarmarse. Las semanas pasaron, y el enrojecimiento en su nariz empeoró. Ahora tenía una especie de llaga que no sanaba, sin importar las cremas o ungüentos que usara. La piel alrededor se veía inflamada y un poco escamosa, como si algo estuviera consumiéndola desde adentro. Juan comenzó a preocuparse, pero no quería hacer una gran cosa de algo que, según él, era solo una simple infección. Sin embargo, después de varios intentos fallidos de curarse con remedios caseros, finalmente decidió ir al médico. En el consultorio, el doctor le explicó que parecía ser una infección causada por bacterias presentes en la tierra. Le recetó una crema antibiótica y le sugirió que mantuviera la zona limpia y que evitara tocarse la nariz con las manos sucias. Para Juan, la recomendación fue casi una burla, pues el simple gesto de tocarse la nariz era algo tan instintivo que a veces lo hacía sin siquiera pensarlo. Aún así, decidió seguir las indicaciones del médico al pie de la letra, esperando que la crema antibiótica surtiera efecto pronto. Pasaron unos días y luego semanas, pero la llaga no mejoraba. De hecho, parecía empeorar. La infección comenzó a profundizarse y a tomar una forma más definida, como si la piel estuviera siendo carcomida desde adentro. Pronto, la llaga se convirtió en un pequeño agujero. Ahora, cada vez que se miraba al espejo, veía no solo una herida, sino un hueco en su nariz que parecía crecer día con día. Desesperado, Juan decidió buscar la opinión de otro especialista. Así empezó un largo peregrinaje de consultorio en consultorio, de pruebas y análisis, pero cada médico parecía tener una teoría distinta, y ninguno lograba dar en el clavo.
Algunos decían que era una infección complicada de tratar, otros que podría ser una reacción alérgica a alguna planta. Durante un tiempo, incluso le sugirieron que podría ser un caso de lupus. Cada diagnóstico erróneo no hacía más que aumentar su desesperanza. Mientras tanto, el hueco en su nariz crecía. Juan intentaba cubrirlo con vendajes, pero cada vez se hacía más difícil disimularlo. Su vida social comenzó a reducirse. Se volvió cada vez más recluso, evitando salidas y reuniones, temiendo las miradas y las preguntas de los demás. La vergüenza se instaló en su vida, y la tristeza lo consumía. Su jardín, aquel lugar que una vez le dio tanta alegría, se convirtió en un recordatorio constante de su padecimiento. Abandonó las flores y dejó de cuidar sus plantas, pues ahora el solo hecho de tocar la tierra le causaba un miedo inexplicable. Pasaron casi 10 años desde aquel primer enrojecimiento en su nariz hasta que, finalmente, una médica especializada en enfermedades infecciosas decidió hacer un análisis más exhaustivo. Escuchó la historia de Juan con atención y le pidió algunas muestras de tejido. Días después, recibió una llamada de la doctora con los resultados. Juan estaba infectado por una bacteria llamada Streptococcus pyogenes *, mejor conocida como bacteria come carne. La doctora le explicó que esta bacteria es rara y extremadamente agresiva, y que, de alguna manera, había entrado en su sistema a través de la nariz. Cuando Juan escuchó el diagnóstico, no podía creerlo. Todo este tiempo, aquella bacteria había estado devorando lentamente el tejido de su nariz. Recordó ese día en que, sin pensarlo, tocó su nariz con las manos cubiertas de tierra mientras manipulaba la planta exótica. Era probable que la bacteria estuviera en esa planta, y que, al tocarse la nariz, él mismo le dio acceso a su cuerpo. La doctora le explicó que había un tratamiento agresivo con antibióticos que podría ayudar a detener la infección, aunque el daño en su nariz ya era irreversible. A partir de ese momento, comenzó un tratamiento arduo. Los antibióticos que le administraron eran fuertes y tenían efectos secundarios, pero él soportaba cada molestia con la esperanza de frenar finalmente aquella pesadilla que lo había acompañado durante una década. Pasó varias semanas en el hospital, lidiando con el dolor físico y la frustración de todos esos años perdidos en la búsqueda de una respuesta. Finalmente, la infección fue controlada. Los médicos lograron erradicar la bacteria, pero el daño era irreversible. Su nariz tenía un agujero que, aunque ahora era una cicatriz sin actividad infecciosa, dejaba una marca visible. La doctora le sugirió una prótesis nasal que le permitiría recuperar un poco de la confianza perdida. Al principio, Juan dudó. Se sentía extraño pensando en llevar una pieza artificial en su rostro, pero con el tiempo entendió que era una opción que podía devolverle un poco de la vida que había perdido. El proceso de adaptación a la prótesis fue complicado. Los primeros días, Juan sentía que llevaba una máscara extraña, algo ajeno en su rostro. Sin embargo, con el tiempo, aprendió a vivir con ella, y poco a poco, comenzó a recuperar algo de confianza. Al mirarse al espejo, la cicatriz de aquellos años de lucha todavía estaba allí, pero ahora era algo que él podía enfrentar con más serenidad. Después de meses de recuperación, Juan volvió a su jardín, aunque con una cautela renovada. Usaba guantes gruesos y tomaba todas las precauciones posibles. Sabía que el riesgo de una nueva infección era bajo, pero ya no podía ignorar el peligro que había pasado por alto durante tantos años. Se tomó su tiempo para observar cada planta y cada rincón de su jardín, redescubriendo el placer de cuidar sus flores, pero también consciente de que el contacto con la naturaleza debía ser respetuoso y cuidadoso. Ahora, cuando sus vecinos lo visitaban y admiraban su jardín, le preguntaban sobre su amor por las plantas y cómo cuidaba de ellas con tanta dedicación. Él sonreía y les decía, la naturaleza es hermosa, pero también es impredecible. A veces, lo que parece inofensivo puede ser devastador si no tenemos cuidado. Y aunque no siempre compartía su historia, cada vez que alguien le preguntaba por la prótesis en su nariz, él veía la oportunidad de advertirles sobre la importancia de cuidar la salud en los detalles más pequeños, porque sabía mejor que nadie lo que podía suceder cuando uno los ignoraba. Para Juan, aquella prótesis en su nariz no era solo un accesorio,
Era un símbolo de su supervivencia y de todo lo que había aprendido a lo largo de los años. A pesar de todo el sufrimiento y la pérdida de aquella década, había encontrado la manera de reconciliarse con su pasado y aprender a vivir plenamente, disfrutando de las pequeñas cosas que, para él, habían sido siempre las más importantes.